José Raúl Mulino podrá seguir en la carrera por la presidencia de Panamá. 2 días antes de las elecciones generales, la Corte Suprema de Justicia determinó que su candidatura es constitucional luego de la demanda presentada contra su postulación al ser el sustituto del expresidente Ricardo Martinelli. En Francia, las protestas universitarias en apoyo a los palestinos se salen de las instituciones educativas. Una multitud de estudiantes se reunió a las afueras del Panteón en París rechazando la guerra en Gaza, mientras la policía seguía desalojando a los manifestantes que ocuparon edificios de la Sciences Po. Tenemos reporte. Reporteros Sin Fronteras advierte de la disminución del apoyo de los gobiernos a la libertad de prensa. Noruega mantiene su primera posición, mientras que Eritrea ocupa el último lugar. En América Latina, Ecuador y Argentina son los países que más descienden en el ranking. Revisamos la situación en México con nuestra corresponsal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Panamá. La Corte Suprema de Justicia determinó que la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional y puede seguir en la contienda por la presidencia. La decisión se da 2 días antes de las elecciones de este domingo. Su postulación había sido demandada alegando que Mulino, quien reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli en la boleta electoral luego de que éste fuera inhabilitado y condenado por corrupción, no había pasado por elecciones primarias. Que lo que procede es permitir que estos colectivos políticos sigan teniendo representación y mantengan vigente su derecho a elegir y ser elegido, por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del Acuerdo de Pleno número 11-1 de 4 de marzo de 2024. Mulino ha ocupado varios cargos durante su carrera política, llegando incluso a participar en unas primarias presidenciales. El siguiente informe hace un repaso por la trayectoria del que podría convertirse en el nuevo presidente de Panamá. Un candidato inesperado a la sombra de un popular expresidente. Enemigos del cambio lograron inhabilitarme, siendo inocente y con pruebas fabricadas. Pero también sé, si hay mucha gente escuchándome, es porque mi compañero José Raúl Mulino será el próximo presidente de la República. José Raúl Mulino estaba llamado a ser la fórmula vicepresidencial de Ricardo Martinelli. Sin embargo, su inhabilitación por casos de corrupción le abrió las puertas a este viejo conocido de la política panameña. Si se anula mi candidatura, por las razones que quiera la Corte, van a anular el proceso electoral, porque el proceso sería una farsa si me sacan a mí, que soy el que voy marcando de primero en todas las encuestas. En medio de pugnas judiciales, este abogado y exministro de Seguridad se metió de lleno en la campaña con una estrategia clara: atraer al electorado con su promesa de regresar a los buenos tiempos económicos y, por supuesto, con la imagen de Martinelli presente en todos lados. Mulino jugó un papel importante en la caída del general Manuel Antonio Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, cuando fue derrocado y capturado por las tropas estadounidenses que invadieron Panamá el 20 de diciembre de ese mismo año. En 1990 fue viceministro de Relaciones Exteriores. 4 años más tarde fue el primer canciller panameño que visitó Rusia tras 90 años de relaciones. Luego, entre 1994 y 1996, fue magistrado suplente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema. En julio de 2009, Martinelli lo nombró como ministro de Gobierno y Justicia y en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, cargo desde el que enfrentó las protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro, con un saldo de 2 muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. En 2014 fue acusado de corrupción en relación a la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante 7 meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017. En 2018, Mulino perdió en las primarias de Cambio Democrático, antiguo partido de Martinelli, contra Rómulo Rux, hoy también aspirante presidencial.
La ONU prepara un plan de contingencia ante la anunciada ofensiva de Israel contra la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de personas. El gobierno israelí dijo que no dará marcha atrás a sus planes de entrar a la zona, incluso si se logra un alto el fuego con Hamás. Su eventual ejecución, según Naciones Unidas, pondría en riesgo la vida de cientos de miles de habitantes y sería un duro golpe para las operaciones de ayuda en todo el enclave. Los cientos de miles de personas que están allí estarían en riesgo inminente de muerte si hubiera una agresión. Entonces, si esto sucede, lo que advirtió el coordinador de ayuda de emergencia podría ser una masacre de civiles. Pero también, al mismo tiempo, un golpe increíble a las operaciones humanitarias en toda la franja, porque se gestiona principalmente desde Rafah. Vamos a Francia. Las protestas de universitarios en solidaridad con los palestinos se trasladaron a las calles de París. Una multitud de estudiantes se movilizó a las afueras del Panteón con pancartas y banderas palestinas para exigir a las autoridades de sus instituciones que rechacen la guerra de Israel en Gaza. Mientras tanto, la policía desalojaba a los manifestantes que se tomaron varios edificios de la Universidad Sciences Po, epicentro de las movilizaciones francesas en esta causa. Nuevas movilizaciones estudiantiles pro-palestinas en París e intervenciones de las fuerzas policiales. Agentes desalojaron los edificios de Sciences Po ocupados por estudiantes desde el jueves. La dirección de la escuela había amenazado con llamar a las fuerzas del orden si seguía la ocupación, un operativo ilegítimo según los estudiantes. Se me hace desproporcionado que por una movilización en solidaridad con el pueblo palestino y por el respeto del derecho internacional que nos enseñan dentro de Sciences Po, nos repriman así. 7 estudiantes de la escuela iniciaron una huelga de hambre después de que la dirección se negara a investigar sus vínculos con universidades israelíes, una demanda fuerte de los manifestantes. Más tarde, la movilización continuó en frente del Panteón, donde se reunieron alumnos de varias universidades de la capital. Llevando cofillas y banderas palestinas, quieren llamar la atención sobre la situación humanitaria en el enclave palestino. Queremos pedir a los representantes universitarios que tengan una posición clara sobre la masacre que está ocurriendo en Palestina, porque nos enfrentamos al hecho de que en cuanto apoyas a Palestina te tachan de antisemita cuando lo único que queremos es que el pueblo palestino pueda vivir y que no silencien a los 34.000 muertos en Gaza. Las autoridades siguen con atención las protestas. El prefecto de policía de París insistió en que seguirán interviniendo los lugares donde se presenten bloqueos. Estas protestas que iniciaron en Estados Unidos también se han replicado en otros países del mundo. A continuación, hacemos un recuento por las reportadas durante esta jornada. En Alemania, la policía expulsó a decenas de manifestantes alrededor de la Universidad Humboldt de Berlín. Según los uniformados, un grupo de personas coreaba una canción pro-palestina que algunos críticos interpretan como una consigna antisemita. En Jordania, cientos de personas salieron a las calles de Amán para expresar su apoyo al pueblo palestino y para agradecer las protestas de estudiantes que se han registrado principalmente en universidades de Estados Unidos. Unas manifestaciones que han sido reprimidas por las autoridades. Mientras tanto, desde la Franja de Gaza, los jóvenes estudiantes agradecen el apoyo que han recibido de alumnos universitarios de todo el mundo. En sus tiendas de campaña escribieron el nombre de las instituciones que se han sumado a las protestas e instaron a sus participantes a continuar con el movimiento. Reporteros Sin Fronteras, organización de defensa de los medios de comunicación, advirtió este viernes de la disminución del apoyo de los gobiernos a la libertad de prensa al hacer pública su clasificación mundial anual. Noruega mantiene su primera posición, mientras que Eritrea ocupa el último lugar, tomando el relevo de Corea del Norte, el país peor clasificado el año pasado. En América Latina, Ecuador y Argentina son los países que más descienden en el ranking. Revisamos la situación en México, uno de los países más afectados por la violencia contra los periodistas, en el reporte de nuestra corresponsal Aurora Valle.
No ha pasado ni una semana desde el asesinato de Roberto Figueroa. El pasado 26 de abril, el periodista fue dejado sin vida después de dejar a sus hijas en un colegio de Cuernavaca, a unos 80 kilómetros de la Ciudad de México. Difícil de ilustrar mejor la situación para la prensa aquí en México. Para este país, la agrupación Artículo 19 tiene documentados 160 asesinatos de periodistas del año 2000 hasta la fecha. De estos crímenes, el 98% quedan impunes. La misma agrupación registró para 2023 561 agresiones contra periodistas. Es un promedio de una agresión contra periodistas cada 16 horas en el marco del ejercicio de su labor. Los ataques van desde amenazas, violencia física, hostigamiento en redes sociales o incluso hasta acoso judicial. El informe ahonda en que los responsables de 3 de cada 10 amenazas hacen parte de los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, el informe también revela que gran parte de esta coacción proviene de funcionarios o políticos, y justamente el día de su asesinato, Roberto Figueroa publicó un video en el cual aseguraba tener información sobre una supuesta corrupción relacionada a candidatos para las elecciones del próximo 2 de junio. Y justamente los organismos que defienden la libertad de prensa aquí en México advierten que este año podría ser letal para los periodistas de México, justamente por ese contexto electoral. Vamos a Estados Unidos. Arizona decidió no prohibir el aborto. La gobernadora demócrata del estado firmó un proyecto de ley que anula una legislación centenaria que prohíbe la interrupción del embarazo un mes después de que el Tribunal Supremo del estado dijera que la norma de la época de la Guerra Civil era válida. La medida supone un rápido cambio de rumbo en este estado indeciso que se espera que desempeñe un papel crucial en las elecciones presidenciales de este año entre Joe Biden y Donald Trump. Un momento histórico. Este jueves, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó un proyecto de ley para revocar la prohibición del aborto en el estado. Una prohibición que fue aprobada por 27 hombres antes de que Arizona fuera un estado. Una época en la que América estaba en una guerra por el derecho a poseer esclavos. Una época en la que las mujeres ni siquiera podían votar. Hoy estamos haciendo lo que 23 gobernadores y 55 asambleas legislativas se negaron a hacer, y estoy muy orgullosa de ser la que consiguió que se hiciera este trabajo. El proyecto de ley fue aprobado el miércoles por el Senado de Arizona por 16 votos a favor y 14 en contra, después de que 2 senadores republicanos apoyaran la derogación de la prohibición. Establecida en 1864, prohíbe el aborto desde el momento de la concepción, sin excepciones, y se reactivó el mes pasado después de que el Tribunal Supremo de Arizona dictaminara que la prohibición podía aplicarse tras la revocatoria de Roe versus Wade por la Corte Suprema en 2022. Desde que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto, los estados han tenido que pronunciarse sobre esta cuestión. Para esta representante estatal demócrata, la derogación supone un paso importante en la dirección correcta. Aquí estamos en el presente, mirando hacia el futuro. Son las formas en que tenemos que seguir empujando y moviendo nuestro estado para que satisfaga las necesidades y los deseos de la gente de Arizona. La batalla por los derechos reproductivos tiene lugar en un año de elecciones presidenciales. Arizona se perfila como un estado clave, donde es probable que los votantes desempeñen un papel decisivo en quien gane la Casa Blanca. Como vaticinaban las encuestas, los primeros recuentos tras las elecciones municipales de Inglaterra y Gales confirman el gran avance del Partido Laborista y la debacle conservadora. Los laboristas ya han arrebatado a los Tories la circunscripción de Blackpool South, y el jefe de la oposición pidió a Rishi Sunak que convoque elecciones generales anticipadas. Marcela Gutiérrez nos amplía desde Londres. Los resultados preliminares indican que los conservadores sufrieron un descalabro en los comicios municipales en Inglaterra y Gales. Los laboristas recuperaron de los conservadores el municipio de Blackpool en la zona costera de Inglaterra, que habían perdido en el año 2019. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, aseguró que el resultado de estos comicios, pero en particular en Blackpool, envían un mensaje claro al primer ministro Rishi Sunak
de que los votantes quieren un cambio. De cara a las elecciones generales que se estima se realizarán después del mes de junio, Rishi Sunak enfrenta un desafío para convencer a los electores de que sus políticas están funcionando. Además, los liberales demócratas y los verdes también presentaron avances en las elecciones municipales. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Londres todavía no se conocen los resultados preliminares de las elecciones de alcalde, pero se espera que el laborista Sadiq Khan gane cómodamente un tercer histórico mandato en la capital británica. Cerramos en Australia, donde se realizó con éxito el lanzamiento de un cohete impulsado por parafina o cera de vela, como se le conoce comúnmente. La compañía a cargo, una startup alemana de tecnología espacial, agregó que este material es significativamente más barato que los tradicionales combustibles líquidos o sólidos y más seguro de usar. De esta manera despedimos este informativo. Gracias por acompañarnos.